Buenos días, un cordial saludo a toda la audiencia de la agencia Prensa Rural, esta vez con un programa especial sobre el tema de la restitución de tierras en Colombia. Para eso nos acompaña Gerardo Vega, él es director de Forjando Futuros, una de las organizaciones más especializadas en el tema de la restitución. Él mismo es uno de los expertos y de los críticos sobre el proceso de restitución de tierras en Colombia. Gerardo, buenos días. Buenos días, César, muy amables. Gerardo, vamos a ser bastante pedagógicos en este programa. Hagamos de cuenta que el que nos está escuchando no sabe qué es la restitución. Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué es la restitución de tierras y por qué se tiene que hablar de restitución de tierras en Colombia? Desde el año 1997, antes también, y del 2002 al 2010, mucha gente del campo tuvo que salir producto de amenazas, de asesinatos, de desapariciones, o los enfrentamientos entre fuerzas militares, paramilitares, o la propia presencia de la guerrilla en enfrentamientos con ellos, hizo que tuviera que la gente abandonar el campo. Sobre eso hay datos, son 6.500.000 personas, hectáreas, las que tuvieron que ser abandonadas en 360 familias. Eso está en el Catatumbo, eso está en el Montes de María, 360.000. 360.000 casos son los datos y nos referimos a los datos oficiales, reconocidos. Esas 360.000 familias abandonaron 6.500.000 hectáreas. Es como si toda Antioquia tuviera que salir del territorio, abandonar todo Antioquia, o una región tan grande como una parte de España o Madrid. Toda esa gente hubiera tenido que desplazarse por hechos de enfrentamiento, el conflicto armado, causado fundamentalmente, dicen los jueces de la República, hoy en día, en 500 sentencias, causado el 62% por grupos paramilitares. Eso es, esas personas tienen derecho a que les devuelvan la tierra, que se las quitaron o que las obligaron a abandonar. La quitaron de muchas maneras, falsificando escrituras, amenazando, matando, iban funcionarios públicos, notarios, oficinas de registro de instrumentos públicos legalizando ese abandono, y atrás iban unos testaferros comprando la tierra. De esa manera se produce el despojo en Colombia. Esa famosa frase de que vende usted o vende la viuda se dio en todo el territorio colombiano, y bueno, todas esas personas hoy se encuentran debajo de los semáforos en las ciudades colombianas pidiendo para vivir. Digamos entonces que el despojo y el desplazamiento es un resultado de la violencia política, de la guerra. Están definidos los autores. Usted hablaba de un 62% de autoría de paramilitares. En este documento producido por Forjando Futuro se habla que el ejército desplaza directamente a 1% de esas víctimas, las BACRIM, narcotraficantes, a un 3%, los grupos armados no definidos un 7%, como resultado de enfrentamientos un 11% de gente que tuvo que abandonar sus tierras, y como resultado de la presencia guerrillera en la guerra el 16%. Esas serían las autorías del desplazamiento y finalmente del despojo. ¿Qué marco normativo se introduce para tratar de paliar, de solucionar este problema, y en qué estado estamos en la ejecución de esa norma? Hay un marco normativo que es la Ley 1448, o Ley de Víctimas, que trae un capítulo que es el de restitución de tierras. ¿Quiénes tienen derecho? Los propietarios, que tenían su escritura previamente registrada; los poseedores, que es persona que actúa como señor y dueño del campo, aunque no tenga papeles; o los que estaban ocupando y trabajando sobre tierras del Estado. Esas personas tienen derecho a que les restituyan su tierra. A partir del 1 de enero de 1991, considera esa ley, que es donde más despojo se produce. Lo despojado antes no entra en... Lo despojado antes no entra en este procedimiento, que se supone que es un procedimiento de justicia transicional, que es mucho más rápido. Los jueces tienen que fallar en 120 días, y la oficina del gobierno creada tiene 4 meses. ¿Cómo vamos en los resultados de eso? El gobierno dijo que en este primer cuatrenio se debían restituir, devolverle la tierra a los campesinos que se las quitaron, 160.000 casos. Van en 1.534 casos.
O sea, no llega al 1% los resultados del gobierno. Cuando usted habla de casos, de los 1.500 son los ejecutados restituidos ya. Por lo menos judicialmente. Judicialmente. No tenemos certeza que a la gente le hayan entregado materialmente el predio. El predio. Es lo que han decidido los jueces. 500 sentencias donde devuelven en 1.500 casos a esa familia judicialmente. ¿De qué porcentaje estamos hablando de ejecución, de cumplimiento? Del 0.01%. Pírrico mínimo. Mínimo, pírrico. Realmente el resultado, esta restitución fracasa, va directo al fracaso si el gobierno no toma unas medidas. Primero, tiene que sacar a las fuerzas militares de por medio, porque hoy en día son las fuerzas militares las que están autorizando el Ministerio de Defensa en qué sitio se hace o no se hace restitución. Explíquenos por qué se da eso, qué tienen que ver las fuerzas militares con la ejecución de la restitución de tierras. El gobierno ha planteado que las fuerzas militares deben hacer un examen para saber en dónde hay condiciones de seguridad para restituir, para devolverle. Condiciones de seguridad, o sea que haya control del Estado. Bueno, como eso se ha presentado de esa manera, el trámite no se ha podido hacer y mucha gente no está adelantando el trámite. Ni el propio gobierno, las oficinas del propio gobierno no adelantan el trámite, el estudio del caso, si no hay ese concepto previo favorable del Ministerio de Defensa. Hoy está detenido todo el proceso. Un filtro. Es un, claro, ellos es un se restituye y quién no. Es un condicionamiento. Sin la condición o el permiso de las fuerzas militares no se adelanta el proceso de restitución. Eso hay que eliminarlo. Y hay que eliminar ese condicionamiento, ese requisito, ese filtro, hay que eliminarlo, porque la ley lo que dice es que cuando no hay condiciones de seguridad, esa persona debe ser compensada con tierra en otra parte o debe ser compensada en dinero. Ahí esa parte la decidiría el juez, pero no, ahora pusieron a los militares a decidir ese tema, al Ministerio de Defensa. Y por eso el proceso de restitución está parado, es lánguido, es muy débil, los resultados son pírricos. Deben hacer dos cosas más. La restitución colectiva, hay un buen antecedente. La semana antepasada, el Tribunal de Antioquia restituyó 50.000 hectáreas a la comunidad en Veracatío del Chocó. Ahí es porque los predios son colindantes, el victimario que los despojó es el mismo y la época en que se produce el despojo y el abandono de la gente es la misma época. Voy a poner otro ejemplo. En el caso de Chocó y Guamandó Curvaradó, la gente la desplazaron en 1996, 1997, fue causado por los grupos paramilitares a cargo del alemán y los predios son colindantes. Eso hay que devolverlo de manera colectiva. También se podría hacer en Montes de María, se podría hacer en Urabá, se podría hacer en el sur del llano. De esa manera podría ser mucho más rápido. Y hay que hacer la restitución administrativa. Cuando no hay ninguna persona que se oponga a que le devuelvan la finca, el predio a la víctima, pues ¿para qué llevarlo hasta ante un juez? Con una resolución del gobierno bastaría para que a esa persona le devuelvan su predio. Le hago una pregunta, aparte de esas trabas, usted habla de jueces de restitución de tierras, hay unas instituciones, hay un problema de déficit institucional para poder restituir en este país. Indiscutiblemente tendría que la institucionalidad mejorar. Hoy no son más de 20 oficinas en el territorio nacional, en 1.100 y pico de municipios. Es muy difícil que la gente pueda llegar hasta esa oficina, tiene que trasladarse a municipios. Para poner un ejemplo, en Antioquia solamente hay 3 oficinas, una en Medellín, otra en Caucasia y otra en Apartadó. Pues el resto de los 125 municipios la gente no va a llegar a hacer. Hasta ahora han llegado el 15% de solicitudes y están paradas porque el Ministerio de Defensa no ha dado el trámite, no ha dado el permiso. Entonces hay que modificarlo, hay que cambiarlo. ¿Qué otras trabas fundamentales usted ve en el procedimiento, tanto en la norma, digamos, la actuación de los jueces en este momento es cualificada, es profesional, acorde al reto de la restitución? Diríamos que hay un avance en la calificación, en la capacitación que tienen los jueces, pero allá hay una dificultad enorme. A la gente le quitaron la tierra de un día para otro, en una sola noche. Asesinatos, muertes, amenazas, y la gente tuvo que abandonar. Y ahora le piden una cantidad de pruebas, un número excesivo de pruebas para devolverle lo que era suyo.
El 50% del territorio nacional en el campo no está formalizado. Los contratos se hacen más de palabra, se hacen con promesas de compraventa, se hace de esa manera. Y ahora para devolverle entonces a la gente se le pide el levantamiento topográfico, la intervención de topógrafos, la medición satelital, se le piden testimonios. Bueno, hay un estándar probatorio altísimo. Se perdió el criterio principal, que era que el que hoy está en esa tierra, el que quitó la tierra de manera amenazante, con hechos de violencia, era el que tenía que probar que lo había hecho de buena fe. No, eso se ha venido perdiendo. Y ha sido el Estado el que ha comenzado a asumir esa responsabilidad. Deben ser los victimarios los que demuestren si quieren oponerse a esa restitución, que lo adquirieron de buena fe, no la víctima ni el Estado, que era el espíritu inicial de la ley. ¿Por qué en este documento se dice que hay falta de claridad en las órdenes que dificultan su cumplimiento? Sí, los jueces en el 76% de los casos no pusieron un plazo para que su orden se cumpla. Ejemplo, si a una víctima dicen tiene derecho a volver a su tierra, tome las escrituras, y le dicen además hay que poner una casa allí para que pueda vivir en esa casa, el juez no dice en cuánto tiempo tienen que poner la casa, hacer la casa, ni dice en cuánto tiempo hay que recuperar la vía, ni dicen en cuánto tiempo hay que hacer la escuela o el centro médico. Entonces eso se convierte en un plazo indefinido que hace que sea ineficaz el derecho. En otras oportunidades los jueces le dan la orden a varias instituciones, a muchas instituciones, a muchas entidades públicas, y no definen cuál es el responsable. Pues también la víctima queda no sabe a dónde recurrir, a qué institución recurrir para que le devuelvan su derecho. Tenemos una cifra acá, Gerardo, se habla de 500 sentencias, de 23 solicitudes falladas en favor del opositor que acreditó la buena fe. ¿Qué es esto? Mire, que han reclamado que en los 500 sentencias que han dictado los jueces hay 1.500 reclamantes, ¿cierto? El 95% de eso es un hecho positivo de la ley. Han fallado, el 95% ha fallado en favor de las víctimas. Y el otro 5% le ha sido entregado a personas que demostraron que eran legítimos propietarios de buena fe. Para poner un ejemplo, doña Rosa le vende a don Pedro y después don Pedro vende en 3 oportunidades más ese predio. Hay una cadena de tradiciones. Ya hay varias personas que compraron el predio. Una de esas personas no sabía que ese predio había sido despojado producto de la violencia. Entonces el Estado, ¿qué hace ahí? Le compensa con dinero, pero a la víctima le devuelve el predio. Esos son segundos o terceros ocupantes de buena fe, pero solamente el 5% han demostrado esa buena fe. Le hago una pregunta, ¿hay gente que está reclamando de mala fe? Es decir, despojadores que están emprendiendo acciones judiciales para oponerse a la restitución. Hay despojadores que se oponen a la restitución de las víctimas. Jurídicamente. Jurídicamente. Van y se ponen ante ¿Quiénes el juez. son? ¿Cómo podemos caracterizar a esos? Bueno, pues esa es una cifra muy importante porque 8 personas representan el 70% de los opositores a las víctimas. 8 personas. 8 personas. Están con nombre propio, 2 de ellas están detenidas, pero siguen participando en los procesos judiciales oponiéndose a que las víctimas le devuelvan su tierra. ¿Cuál es el perfil genérico de esas personas? Bueno, territorialmente están asentadas en Córdoba, Antioquia, Sucre, Magdalena y los Llanos Orientales, ¿cierto? Han estado, porque contamos las 500 sentencias, entonces contamos los nombres de los que se oponen. Allí hay 111 personas que han hecho 445 oposiciones o que se oponen a que devuelvan unas tierras. Bueno, de esas 111, 8 personas representan el 70% de las 80.000 hectáreas que hasta ahora se han restituido. Se habla en cifras de 28.582 hectáreas restituidas de un total de 6.500.000 hectáreas. ¿Quién Sí. cuantificó esas hectáreas? ¿Cómo fue ese procedimiento? Bueno, tú hablas aquí de 28.582, recientemente hubo un fallo de 50.000, son 80.000 hectáreas. Bien. 80.000 hectáreas, de 6.500.000. 6.500.000 son los datos oficiales. Que Cuantificados oficialmente. Cuantificados oficialmente, son cifras oficiales. Y las 80.000 que decimos se han devuelto, es lo que han dicho los jueces, porque ahí está, en la sentencia el juez dice, devuélvase 15, 20, 50 o 300 hectáreas. Entonces es humano, simplemente.
Sumamos lo que decían las sentencias y eso nos da eso. Hoy dan 80.000 hectáreas de 6.500.000, según las cifras oficiales, lo que reconoce el propio gobierno que hay que devolver. En el estado de las cosas actuales, el estado del arte que llaman, ¿usted ve que va a ser posible o imposible cumplir las metas de la restitución? Como vamos directo al fracaso. Va directo al fracaso por lo que dije. Hay que levantar la microfocalización, el condicionamiento, el filtro que se ha creado a través de las fuerzas militares. Hay que hacer la restitución colectiva cuando los predios sean colindantes y cuando haya sido el mismo victimario de la misma época, y hay que hacer restitución administrativa. Sin esas tres cosas va a ser imposible que realmente se pueda cumplir y sería una frustración más para el pueblo colombiano y para el campesinado colombiano. Y para la paz de Colombia. Y un muy mal mensaje para la paz. Si no se puede, mire, es que Colombia tiene 115 millones de hectáreas. La restitución apenas representa el 6% del problema rural. Si no podemos solucionar el 6%, pues ¿qué nos vamos a pretender decir que vamos a solucionar el tema grande, que es el de uso y tenencia de la tierra? ¿Cuántas personas de todo ese universo realmente quieren retornar? Cifras de la Contraloría indican que el 4%, con las condiciones que hoy hay. Consultadas las personas, solamente el 4%, cifras de la Contraloría General de la Nación. Yo creo que para invitar a la gente a retornar hay que crearle condiciones de dignidad. La gente tiene que volver al campo, y si puede volver al campo, pero en condiciones de salud, de educación, de vivienda, de empleo, de proyectos productivos. Es que si no, la gente no se va a animar a volver. De seguridad. De condiciones de seguridad, garantía humanos, de que no va a ser nuevamente amenazado, de que sus familiares no van a ser asesinados, de que no van a ser desplazados. Si no hay condiciones de seguridad, pues también es muy difícil. ¿Quién va a volver? Finalmente, Gerardo, nosotros trabajamos con zonas de reserva campesina, algunas zonas que se están construyendo en el país tienen una filosofía, un espíritu de restitución de tierras, en el Cesar, por ejemplo, o en Montes de María. Siempre hemos dicho y hemos criticado la restitución sin garantías, que deje en el mercado de tierras al restituido, sin garantías, es decir, que tenga que vender su tierra por falta de políticas públicas, de inversión y presencia efectiva del Estado, de respaldo a esa economía campesina. ¿Usted cree que las zonas de reserva campesina pueden ser también una figura de restitución con garantías en Colombia? Indiscutiblemente sí. Pueden ser, deben serlo. Ese debe ser el camino en el posconflicto, las zonas de reserva campesina, porque realmente es en esos territorios donde se necesita proteger al propietario, al ocupante o poseedor, o si la tierra es colectiva, pues un tanto mejor, porque tendría una limitación a ese gran mercado de tierras que se viene dando a nivel internacional, a la acumulación masiva por empresas internacionales de tierras. Sería una limitación y una protección para el campesinado. Ese esquema de las zonas de reserva campesina tiene que ser para implementar la reforma agraria en posconflicto. Muchas gracias, Gerardo, por acompañarnos el día de hoy. Un balance negativo para el proceso de restitución de tierras en Colombia, todo un reto, todo un desafío para el gobierno, todo un desafío también para el futuro en paz al que aspiran los colombianos y las colombianas. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.